Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas. Muy buenas noches. Luego de un magistral partido en el que Colombia empató a 0 con la Argentina, los dirigidos por Hernán Darío El Bolillo Gómez quedaron a un paso de la segunda ronda de la Copa América. Vamos a Santa Fe con Javier Hernández Bonet y el profe Gustavo Alfaro, que nos hacen un balance de estos 90 vibrantes minutos. Adelante, Javier, buenas noches. Colombia, buenas noches. Nos complace mucho saludarlos acá desde el Estadio de Colón, donde la selección de Colombia realizó una magistral presentación en el 0-0 frente a la selección de Argentina. En el cementerio de los elefantes, como se conoce este estadio, por poco muere el dueño de casa. Sí, Argentina caminó por un hilo muy delgado. Estuvo al borde del abismo permanentemente y creo que fue producto más de lo bueno que hizo Colombia que de lo malo que hizo Argentina. Profesor Alfaro, repasemos algunos, mientras vemos las imágenes, algunos de los momentos especiales del partido. Colombia estuvo muy cerca de conseguir el tanto de la victoria. Primero porque tuvo claro la manera y dónde tenía que jugarlo, saber dónde tenía que presionar. Fue un equipo corto Colombia, hacia atrás o hacia adelante. No le dejó espacios nunca a la mitad de la cancha de Argentina. Argentina volvió a repetir las mismas falencias que había mostrado en partidos anteriores, la incapacidad de elaborar juego. Y lentamente lo fue llevando al terreno que Colombia más le convenía. Increíblemente, el equipo del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, tuvo como figura a Romero, el arquero, que sacó en el primer tiempo 2 balones espectaculares. Después en la etapa complementaria también tuvo el lucimiento personal. Le tapó a Falcao una pelota increíble también y sacó una pelota del córner que no dieron córner. Sí, pero hay una jugada en especial, la jugada del minuto 25. La jugada en la que se equivoca Milito entregando la pelota, intercepta a Adrián Ramos y después Burdizo lo derriba dentro del área. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que analizar? ¿La equivocación del árbitro o la falta de efectividad de Dairo Moreno, que tenía que liquidar la acción? Dairo tenía que liquidar el partido, pero esa es una jugada que era decisiva, porque si es penal mi último recurso, tendría que haber sido expulsado Burdizo. Entonces de esa manera hubiese cambiado absolutamente el destino del partido. Sin ninguna duda. Vamos a reacciones y cerramos con la opinión de los jugadores. Este informe desde Santa Fe, Argentina. Yo pienso que es un partido parejo, partido de dos equipos que entregaron todo en la cancha, que fue bien dinámico, que fue alegre. Hicimos un partido decente y pienso que estamos formando algo importante para las eliminatorias del 2014. El rival tuvo que ver mucho con el casi partido perfecto que jugó hoy Colombia. El rival para mí sigue siendo candidato. El rival es candidato al título, sigo sosteniendo que hoy le vi cosas muy buenas, también un equipo con mucho orden, con mucha disciplina, muy rápido, desequilibrante. A ver, sabemos que era un partido muy complicado. La verdad teníamos al frente una de las mejores selecciones del mundo, pero Colombia se prepara para jugar siempre una final, como el profe siempre nos lo pide, y lo importante fue que sacó un resultado muy importante. Muy bien, eran las reacciones desde la Argentina con Javier Hernández Bonet y el profesor Gustavo Alfaro del valiosísimo empate que ha obtenido Colombia en su segunda presentación en la Copa América que se juega en territorio argentino. En otras noticias, el presidente Juan Manuel Santos les dio hoy a los colombianos que no tienen casa, porque en el pasado la perdieron, la oportunidad de recuperarla o adquirir un inmueble sin necesidad de préstamos o ahorro programado. Las personas que sean cabeza de hogar y que hayan perdido su casa como consecuencia, por ejemplo, de una dación en pago o por efectos de un remate judicial, podrían volver a acceder a un subsidio. El obispo de Montería, Monseñor Julio César Vidal, anunció que 5.000 miembros de las bandas criminales estarían dispuestos a someterse a la justicia. El alto prelado agregó que los miembros de por lo menos 4 bandas armadas entregarían rutas del narcotráfico, cultivos ilícitos y armas, aunque no se ha fijado la fecha para la demovilización. Lo único que sí exigen es que se les respete la vida, señaló el jerarca de la Iglesia Católica. En concreto, conmigo han tomado contacto 4 bandas, que son los Rastrojos, los Urabeños, los Paisas y las Águilas Negras. Un hombre que causó la muerte con una bala perdida a una niña o un bebé de 1 año de nacida en el sur de Bogotá fue condenado y recapturado en plena audiencia pública en un juzgado de la capital del país.
El implicado, identificado como John Andrés Bojacá, fue condenado a 3 años de cárcel, pues llegó a un acuerdo con la Fiscalía que decidió no acusarlo por el delito de homicidio doloso. El representante de la víctima denunció que el homicida tenía casa por cárcel y que las autoridades lo descubrieron en una calle de Bogotá portando un arma sin salvoconducto. La Corte Suprema de Justicia tumbó la sentencia que absolvió a 2 de los presuntos implicados en el crimen del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, hecho ocurrido en 1999. El alto tribunal ordenó rehacer la etapa de juicio contra Jaime Alberto Angulo Osorio y Francisco Antonio Angulo Osorio, quienes habían sido acusados, junto con Carlos Castaño, como presuntos determinadores del crimen de Valle Jaramillo y posteriormente absueltos en el 2001 por un tribunal de Medellín. Según la Corte, han surgido nuevas pruebas en las declaraciones de Salvatore Mancuso e Isaías Montes, alias Junior, que pueden contribuir a esclarecer este crimen. Y un fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde en Cali provocó emergencias en varios sectores de esta ciudad. 3 barrios del nororiente de la capital del Valle se inundaron, así como algunos pasos a desnivel, lo que ocasionó caos vehicular en importantes vías de la ciudad. Muchos vehículos quedaron varados en medio del agua. Los organismos de socorro también reportaron vendavales en los municipios de Sevilla y Roldanillo, ambos en el norte del departamento. Y con una ceremonia eucarística, familiares y amigos del sargento del ejército José Livio Martínez, secuestrado por las FARC, conmemoraron su cumpleaños número 35 en Pasto. Desde hace 13 años y medio, en cada fecha especial, sus seres queridos se reúnen para orar y pedirle a los captores que liberen al secuestrado que más tiempo lleva en poder de la guerrilla. El sargento José Livio Martínez fue secuestrado el 21 de junio de 1997 en el ataque de ese grupo al Cerro de Patascoy en Nariño. El concejal de Bogotá, Carlos Vicente Derrú, renunció esta tarde a su curul en el Consejo y al Partido Polo Democrático. Derrú apoyará a Gustavo Petro en su campaña a la alcaldía y encabezará la lista al Consejo por el movimiento progresista de Petro. Hace mucho tiempo venía con la idea de apoyar a Gustavo Petro. Yo hice política dentro del Polo con Gustavo Petro. Intenté hacer un esfuerzo de transformar el Polo por dentro, de manera que rompiera fundamentalmente con las viejas prácticas políticas, con la corrupción de los Morenos Rojas, y el partido hasta el final estuvo remolón en esa materia. El INVIMA emitió hoy una alerta sobre el medicamento Rituximab, utilizado en pacientes con artritis reumatoide y con una enfermedad llamada linfoma no Hodgkin. De acuerdo con la información dada a conocer por la Agencia Sanitaria del Canadá, el Rituximab puede producir reacciones adversas fatales en pacientes con artritis reumatoide, principalmente reacciones alérgicas severas. Por eso el INVIMA recomendó a los médicos seguir estrictamente los protocolos y a los pacientes no suspender el medicamento a menos que el médico lo indique. También recomendó reportar cualquier efecto adverso que se presente. Son las 11 de la noche, 2 minutos. En las últimas horas se registró una masacre en el municipio de Monte Líbano, Córdoba. Sicarios asesinaron a 4 personas que se encontraban en un establecimiento público. Otros hechos del día en Noticias Caracol. Luego de 6 semanas del anuncio de una incautación de 12 toneladas de panelas impregnadas con cocaína en Cartagena, el comandante de la Armada, Álvaro Echandía, reconoció que tan solo fueron 16 kilos del alcaloide. El ejército reveló hoy nuevas imágenes del campamento de alias Alfonso Cano en el sur del Huila. Informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas dicen que el jefe guerrillero no dura más de 4 días en un sitio fijo. 17 presuntos narcotraficantes fueron capturados en Barranquilla por la Dijín. Entre los sospechosos se encuentran 3 funcionarios de la Aerocivil y un reconocido constructor de la ciudad. 4 de los capturados tienen orden de extradición. Un camión cisterna en el que eran transportados 1.200 galones de combustible y que transitaba por la vía Popayán-Pasto rodó a un abismo de aproximadamente 300 metros. El conductor murió luego de que el vehículo se incendiara. Las autoridades de Bogotá buscan a Elian, un niño de 10 años que desapareció en medio de una multitud el pasado lunes en el barrio San Carlos, en el sur de la capital. El pequeño estaba en compañía de su tía observando un campeonato de fútbol. La alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López, nombró a Héctor Zambrano como el nuevo secretario de Hacienda. Zambrano, quien estaba al frente de la Secretaría de Salud, tendrá la misión de defender a la ETB, empresa que busca un socio estratégico para evitar su venta.
La policía capturó hoy en Bogotá a Carlos Alonso Vázquez, alias Wilder Oñoño, sindicado de ser el hombre que lideró el ataque de las FARC al municipio del Espino, Boyacá, en el 2002. En la acción terrorista murieron 11 militares. El precio de los alimentos seguirá subiendo como consecuencia de los coletazos de la reciente ola invernal. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que si bien se han registrado esos incrementos, estos no ponen en riesgo la meta de inflación. La inflación de alimentos va a subir y ya ha venido subiendo, pero no a unas velocidades ni a unos niveles que pudiéramos hablar de una situación catastrófica. Volvió a la normalidad a Phoenix, en Estados Unidos, después de la impresionante tormenta de arena que cubrió a esta ciudad y a otras zonas cercanas al estado de Arizona. La gigantesca nube con vientos de al menos 100 kilómetros por hora obligó a cerrar el aeropuerto. Unas 10.000 personas quedaron sin electricidad. El servicio meteorológico informó que posibles tormentas podrían presentarse en los próximos días por el gran nivel de humedad que persiste en el aire. El diario británico The News of the World está en medio de un escándalo luego de admitir que chuzó celulares de personalidades del Reino Unido. El escándalo llegó al Parlamento, donde el primer ministro David Cameron cuestionó la ética del periódico por intervenir ilegalmente en los teléfonos de víctimas del terrorismo, de celebridades de la realeza. El diario también es acusado de borrar mensajes de texto del celular de una niña secuestrada y asesinada en el 2002, obstruyendo el trabajo de la policía.